Y a medida que avanza el contagio, pasa igual manera con las muertes. Hoy Colombia llegó a los 3.470 fallecidos a causa del COVID-19. En junio, escuchen ustedes, cada hora murieron 3 personas. Según epidemiólogos, la progresión de fallecidos aún no ha llegado a su punto máximo en nuestro país. ¿Qué fue lo que le dijeron los expertos sobre esto? Rafael, buenas noches. Mateo, buenas noches. Usted lo decía, a mayor número de casos de contagio, mayor número de muertos. Por eso es tan importante hacer testeo masivo para identificar esos casos, pero sobre todo es importante el distanciamiento y la disciplina social. La primera muerte por coronavirus en Colombia se registró el 16 de marzo en Cartagena. Durante ese mes se registraron 16 muertes, mientras que en el mes que acaba de terminar, en junio, se reportaron 2.395. Es muy posible que sobrepasemos los 10.000 fallecidos. Que tanto se sobrepasen depende de nosotros, depende de qué tanto nos cuidemos y que avancen los tratamientos. Así han aumentado los fallecimientos. En marzo moría una persona cada 2 días. En abril, 9 muertes por cada día. En mayo, 20 muertes a diario. Y en junio, 80 muertes cada día en promedio. Si yo hago el cálculo de número de muertos versus número de infectados, de hace tiempos hasta acá, el número se ha mantenido constante. Inclusive lo hemos visto bajar un poquito, pero no es porque haya cambiado las condiciones del virus, es porque han cambiado las condiciones sociales para recibirlo. Las personas que presenten síntomas deben ser aisladas y si se agravan deben inmediatamente asistir a los centros de salud. La sobrevida disminuye, es decir, si una persona ya llega grave, es mucho más difícil que pueda sobrevivir. A pesar de que el número de personas que hacen una fase grave por COVID es relativamente bajo. El testeo masivo para la realización de cercos epidemiológicos es vital. Países como Estados Unidos o como México o como Brasil, que no han tenido cuarentenas tan estrictas, pues se han visto mortalidades más altas. En países con estrictas cuarentenas, pues han bajado las mortalidades. Lo cierto es que mientras no haya una vacuna, el comportamiento social es la mejor forma de evitar la propagación. Y a propósito de las muertes, especialistas en salud pública aseguran que el país podría tener más fallecimientos por el virus de aquellas que han sido confirmadas por el gobierno nacional. Las muertes de los denominados pacientes sospechosos podrían incrementar este indicador. El doctor Carlos Francisco Fernández nos cuenta en qué consiste este planteamiento, Doc. El asunto es simple y es que para que un fallecimiento sea considerado como COVID debe tener un análisis clínico complementado con un análisis de laboratorio, es decir, con una prueba. Muchos fallecimientos por razones que pues son múltiples, pues no tienen, digamos, estos elementos y se consideran sospechosos. En tal sentido, hay que descartar después de un proceso a través de epidemiología forense por un grupo experto, que analiza pues obviamente las historias clínicas, las condiciones, los contactos y demás, y determina si estas personas sospechosas fallecieron o no por COVID o por otra causa. En la medida en que se vayan confirmando, pasan a este grupo y entonces pueden modificar la cifra. Una guía. En el primer trimestre, de acuerdo con el DANE en su informe oficial, la cifra de muertos sospechosos triplicó la cifra de muertos confirmados por COVID. Entonces, en este sentido no sabemos cuáles son después de, en esta segunda parte, digamos en este segundo trimestre, pero lo más seguro es que en la medida en que se vayan confirmando los casos, pues la cifra de muertos por COVID tendería a aumentar. Esperemos que no sean muchos, pero este fenómeno o este proceso ha ocurrido en todo el mundo. Y pues naturalmente al corregir estas cifras, pues como digo, las cifras pueden ser más de las que tenemos oficialmente. Es un proceso lento, pero esencialmente va caminando.